Coordinador de Movimiento Ciudadano en Zacatecas. En Zacatecas, sí, efectivamente. Bueno, pues nosotros estamos acá en Zacatecas, creemos que pues estamos ante un quinto año de gobierno, del gobierno federal, ya es un segundo año del gobierno estatal, y bueno, pues al inicio presumieron que la relación con el presidente y el gobernador pues ayudaría a resolver los problemas que tiene Zacatecas. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que eso no ha ocurrido. Los servicios de salud pues están muy, muy lejanos a los ofrecidos porque no se parecen en lo absoluto a Dinamarca. Lejos de fortalecer lo que ya se tenía, pues prácticamente desmantelaron lo que era el Seguro Popular. También el presidente de la República ofreció resolver el tema de la nómina educativa, un asunto que no se ha resuelto, un asunto y que tampoco creemos que se vaya a resolver. Vino en algún momento también el secretario de Gobernación y dijo ante legisladores locales que les pagaría el aguinaldo a los jubilados y pensionados del sistema de pensiones en Zacatecas, del ITESAC, cosa que pues fue demagogia pura porque ni siquiera estaba en el contexto de lo que estaba ocurriendo en Zacatecas y ni siquiera pues está en el contexto de lo que la problemática del propio instituto tiene. Y bueno, también hay que decirlo, ellos en su momento ofrecieron que iban a combatir la pobreza, que primero los pobres, y según cifras de Coneval, tanto en Zacatecas como en México, pues hay más pobres que antes. Y bueno, también decir, ellos siempre señalaban la corrupción como un elemento del pasado, y pues es un elemento que sigue presente y sigue vigente en nuestros días. Hoy la corrupción está peor que nunca, hay más adjudicaciones directas que ni siquiera en lo que había en el sexenio tan señalado de Enrique Peña Nieto. Tan solo las observaciones de Segalmex son más del doble de lo que representó la estafa maestra. Y bueno, ¿qué decir de la seguridad? La seguridad está peor que nunca. La militarización, pues no ha sido la solución, y ya vimos también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues le da un revés y le devuelve el mando civil a la Guardia Nacional. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vemos que los gobiernos, tanto estatal como federal, pues no están dando resultados a lo que la gente y la expectativa había generado. Las carreteras habían dicho que las iban a resolver, dijo el presidente de la República que terminaría la carretera que va a Aguascalientes antes de que concluya su administración, pues ya estamos prácticamente año y medio de que concluya, y bueno, le han estado asignando recursos por cerca de 200 millones de pesos. Esa carretera requiere más de 2,000 millones de pesos para terminarse. Entonces, pues están hablando en pura demagogia pura, ¿no? La transferencia de recursos, pues no ha llegado el efecto multiplicador. Si no tuviéramos las remesas que llegan de los paisanos, pues prácticamente dejarían al descubierto el desmantelado sistema económico y productivo pues que tenemos en Zacatecas. Entonces, esto de la relación que ha ayudado a Zacatecas es una vil mentira. No nos ha ayudado a resolver los problemas, y bueno, pues prácticamente estamos en el abandono y en el desamparo, porque pues por más que presumen una buena relación, yo creo que esto no se ha transferido en buenos resultados para la entidad. Ahora, ayer el INEGI daba a conocer la encuesta más reciente sobre la percepción de inseguridad con respecto a las ciudades, el entorno más cercano, pues, el más reducido que podemos tener los ciudadanos, el entorno en donde nos movemos todos los días, líder, y pues lo que arrojaba es que al menos 2 de las ciudades de Zacatecas están en los primeros niveles de percepción de inseguridad. No solo eso, esta mañana el Financiero también hace lo propio y presenta una encuesta donde se pregunta dónde se considera más inseguro vivir, y a la cabeza están Fresnillo y Zacatecas. Es decir, otra vez, 2 de las ciudades del estado de Zacatecas están encabezando esta lista. Hoy se percibe una tremenda inseguridad con respecto a la situación que se está viviendo en Zacatecas. ¿Qué es lo que ven desde Zacatecas, desde el interior? Porque una cosa es lo que vemos desde fuera y otra, que me parece todavía más grave, lo que se está percibiendo desde dentro. Mira, la verdad es que las condiciones están muy complicadas. Ya hay una idea generalizada de que hay que estar temprano en casa, en la noche no hay que andar en carreteras. O sea, estamos cambiando los hábitos de vida justamente porque la autoridad no ha sabido resolver los problemas de seguridad que tiene la población. Efectivamente, pues lo que ocurre a diario pues está muy complicado. Mira, imagínate, en Zacatecas la autoridad, uno pudiera creer que la seguridad pues es responsabilidad de la autoridad,
pero imagínate el caso que tenemos en un alcalde De la Guadalupe. zona conurbada en el que está implicado en un asesinato. Bueno, se presume, ¿verdad? Se presume, hay que esperar a que haya un proceso legal y que concluya con una sentencia, pero imagínate, pues en manos de quién estamos, ¿no? Eso da mucha zozobra, eso da mucho miedo, porque es muy complicada la situación que está viviendo México y que está viviendo Zacatecas. Entonces dices, oye, no puede ser, si la autoridad está para garantizar la seguridad y la tranquilidad y la paz de los ciudadanos, entonces pues eso torna un ambiente de mucha zozobra, de mucho miedo. Entonces sí está complicada, las inversiones no están llegando a Zacatecas, por el contrario, se están ahuyentando. Entonces el sistema productivo se está disminuyendo, la economía está decreciendo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema general en México, pues la balanza de pagos pues ha sido deficitaria, tenemos más importaciones que exportaciones, y en el caso de Zacatecas, pues lejos de que la inversión extranjera caiga, pues al contrario, se están yendo, ¿no? O sea, al menos el comercio local, pues mucho comercio también se está yendo de Zacatecas y se van a Aguascalientes o a otros estados vecinos. Vimos en la pasada semana cultural, en el Festival Cultural de Semana Santa y la Semana de Pascua, que tradicionalmente pues teníamos ocupaciones hoteleras arriba del 70, del 80%, casi hasta el 90%, y ahora pues no rebasaron el 30%. Entonces eso habla de la percepción de inseguridad y de que la gente pues no tiene la garantía de transitar por las calles. Si la autoridad es la que te cuida, y de repente ves gente implicada en algunos actos violentos, pues tú dices, bueno, pues entonces, ¿qué se puede esperar, no? Claro, ¿a quién me puedo acercar? Ahora, dime una cosa, porque a través del 770 de radio allá en Zacatecas que estamos transmitiendo esta mañana, hemos estado dando cobertura a las reuniones que se han llevado a cabo, por ejemplo, entre los diferentes niveles de gobierno, cuando ha habido incidentes fuertes en materia de inseguridad y se han hecho estos anuncios del reforzamiento y de la llegada y del arribo. Es más, hemos estado pendientes de las visitas que han tenido tanto y hemos estado dando cuenta del presidente como de su gabinete, etcétera. Y hemos dado cuenta también de cómo en algunos de estos eventos ni siquiera se invita a los alcaldes o se ve pues una distancia muy importante entre los diferentes niveles de gobierno. Realmente hay comunicación porque son del mismo partido. Ahí no hay argumento de es que es la competencia política, etcétera. ¿Qué no se supone que son del mismo partido? ¿Qué no se supone que debería haber por lo menos una comunicación mucho más cercana? No, mira, bueno, pues es que yo creo que hay una desconexión completa, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Zacatecas, el lema del gobierno es la nueva gobernanza. Yo creo que ni siquiera entienden el concepto, porque gobernanza o gobernar en sí, la definición de gobernar es dirigir a la sociedad a mejores estadios y niveles de bienestar, cosa que no está ocurriendo. O sea, no están dirigiendo a la sociedad a mejores estadios de bienestar. Y gobernanza o nueva gobernanza significa gobernar con la participación y coordinación del Estado, la sociedad y el mercado. Y aquí pues prácticamente estamos viendo que ni siquiera las entidades propias, por ejemplo en el gobierno estatal, están articuladas entre sí. Ya no siquiera podemos pensar de que qué tan articulados están con los gobiernos municipales o qué tan articulados están con el gobierno federal. O sea, hay una plena desconexión, entonces no hay una coordinación, y menos pensar que a lo mejor pudieran estar coordinados con la sociedad civil o con el mercado, con los empresarios. No, o sea, lo que está ahorita ocurriendo, pues prácticamente están caminando en círculos, no traen rumbo, no traen un horizonte. Lo vimos desde el inicio de la administración prácticamente. El presidente de la República pues ni siquiera presentó un plan nacional de desarrollo en sí, presentó una carta de buenas intenciones, y yo vi, pues por eso ahí se derivó la renuncia del secretario de Hacienda de aquel entonces, porque dice, bueno, ¿y a qué le pongo presupuesto? Si ni siquiera tienen una metodología de marco lógico que te permita darle poco sentido a las acciones de gobierno, y cómo le meto presupuesto y recursos a las acciones y a las prioridades que tiene el Estado. Ahora sí que con las cartas de buenas intenciones no es suficiente. Aquí de lo que se requiere es tener claramente una convicción de lo que se tiene que hacer y plasmarlo en acciones de gobierno, plasmarlo en recursos y darle monitoreo y seguimiento, cosa que aquí pues han denostado, han demeritado. Y bueno, pues no hay una articulación ni siquiera al interior de los propios equipos de trabajo que se puede esperar con entidades externas, ¿no? Con municipios o con el propio Estado y la Federación. ¿Es hoy Zacatecas un ejemplo de
de lo que no se debe hacer, es decir, de todo lo que falla, de todo lo que se hace mal, de la falta de coordinación, etcétera, en el nivel o en los diferentes niveles de gobierno es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pues mira, fíjate, tan solo revisemos cómo está el presidente, la percepción que tiene el gobierno estatal. Estamos en el número 32 de 32 y dista mucho del penúltimo lugar al último, son casi 15, 20 puntos de distancia. Entonces yo creo que ese es un claro ejemplo de que la conducción que se está haciendo de la sociedad pues no es el correcto, no es el pertinente, y eso pues daña a la sociedad. Y pues imagínate el atraso en el que estamos llegando. Si de por sí Zacatecas es el estado de la zona centro-norte con mayor atraso, porque tenemos mayor desarrollo y crecimiento económico en los estados vecinos, pues con estas actitudes y con esta forma de gobernar, y pues con esta desolación con la que tiene el gobierno federal a Zacatecas, porque lo que han pronunciado pues es pura demagogia, pues vamos a llegar a momentos más críticos. Entonces, sí, en congruencia nosotros creemos que se debe actuar, porque no podemos permitir que quien está gobernando lo siga haciendo y sobre todo si lo sigue haciendo mal. Entonces, en ese sentido, si a nivel nacional ya hay un andamiaje legal que permite una herramienta a la ciudadanía tomar las decisiones sobre la continuidad o no de los gobernantes, pues creo que los legisladores locales pues tienen que reglamentar la ley para que se pueda hacer formal aquí en Zacatecas y pudiéramos entrar a un proceso de revocación de mandato y que la sociedad defina si cree que su gobierno lo está dirigiendo bien, y si no, pues que utilicemos ese instrumento que da la democracia, y que bueno, pues se corrige el rumbo con las autoridades que ahorita actualmente dirigen. Ahora, hablabas de los efectos negativos, de lo que está generando en otros aspectos, porque no solo es la percepción de inseguridad, no solo es la falta de ejercicio de gobierno, sino lo que trae consigo. ¿En qué ámbitos y en qué rubros está impactando y de qué manera? Ya mencionabas, por ejemplo, el tema económico, se están perdiendo empleos, se está perdiendo inversión. Sí, mira, pues tan solo en Zacatecas en el último trimestre, según INEGI, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues se perdieron una importante cantidad pues ahora sí que de ocupación laboral. Y eso, pues eso ha venido a mermar la situación económica de las familias. Zacatecas es un estado estatista, prácticamente el más del 20% del gasto público corresponde, del PIB, perdón, más del 20% del PIB corresponde al gasto público. Entonces siempre de cómo gasta el gobierno, pues es importante para los zacatecanos. Si decide hacer transferencias de recursos, pues bueno, va a beneficiar a unos. Si decide hacer inversión en obra pública, pues va a beneficiar a otros. Entonces siempre es muy importante estar a la expectativa de cómo está gastando el gobierno. Entonces en ese sentido vemos que lo que está ocurriendo ahorita, pues es un problema general de la seguridad, pues trae consigo el tema de la economía. Traemos problemas de salud, traemos porque no hay abasto de medicamento, tenemos pues problemas económicos severos, hay una crisis en el Instituto de Pensiones que no le han pagado a los trabajadores jubilados y pensionados su aguinaldo desde el año pasado, pese a que hay sentencias judiciales que obligan a hacerlo, y bueno, pues hay problemas y crispación social, y sobre todo, bueno, pues no hay inversión, y eso pues complica la situación de la población de Zacatecas. Ahora, ¿qué van a hacer como oposición, como partido Movimiento Ciudadano? ¿Qué va a hacer al respecto de esta realidad? Mira, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es impulsar desde la legislatura la revocación de mandato. Se tiene que trabajar en la reglamentación de la ley, ya constitucionalmente ya es posible, y bueno, pues hay que hacerlo. Nosotros vamos a ir a las elecciones en el 2024, estamos preparando una agenda de gobierno que nos permita hacer una alternativa para los zacatecanos frente a los partidos que ya le fallaron en el pasado a México, pues ser una alternativa. Y bueno, estamos a través de México Colectivo, estamos convocando a académicos, a libres pensadores, gente que está interesada en darle conducción y solución a los problemas que tiene Zacatecas, a generar una amplia agenda de gobierno, agenda que nos permita ser una oferta atractiva a la ciudadanía
y bueno, pues en las elecciones intermedias poder disputarle a Morena, a sus aliados, y bueno, pues a la oposición de los partidos tradicionales, un espacio que nos permita conocer la forma de gobernar de Movimiento Ciudadano, porque bueno, tenemos ejemplos de buen gobierno como en Nuevo León, en Jalisco, son los estados que más atracción de inversión tienen en todo el país y son los estados que más generación de empleos han estado desarrollando en el último año. Y bueno, pues ahí está, no lo decimos nosotros, lo dice el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a través de las altas en el Seguro Social. O sea, no es demagogia como lo que lo que están haciendo el partido en el gobierno. Y bueno, la prueba está también que la inversión importante que trae el gobierno, tan solo que es Tesla, pues representa casi más de 5,000 millones de pesos, de dólares, perdón, a la entidad que va a traer una realidad distinta, cosa que vemos cómo están diametralmente opuestos la visión que tiene el gobierno federal, apostando a las energías fósiles, a las energías del petróleo, que realmente pues lo dicen todas las calificadoras que no son rentables. Ellos tienen los ojos puestos en la nuca porque ven hacia el pasado, mientras tanto el Movimiento Ciudadano pues tiene los ojos puestos en el futuro, las energías limpias, las energías alternativas, y bueno, lo vemos con Tesla, y bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no? Entre la visión de unos y la visión de otros. Marco Benicio, dime una cosa, honestamente, como dirigente de Movimiento Ciudadano en Zacatecas, este mal gobierno que se da de Morena en Zacatecas, ¿le sirve al resto de los partidos para hacer campaña? Te lo pregunto porque lo vimos en el debate de los candidatos al gobierno del estado de Coahuila, ¿no? En donde la reverencia que se hacía es, no queremos ser un Zacatecas, es decir, ya poniendo como ejemplo esa forma de gobernar, como si esto le sirviera al resto de los partidos para decir, si no quieres estar así, tienes que votar por la oposición. Se está convirtiendo en esos Zacatecas en un ejemplo de lo que la gente no debe de querer y por ende le está sirviendo de campaña al resto de los partidos políticos. Fíjate que malamente sí les está sirviendo, porque efectivamente lo que está pasando en Zacatecas no es deseable, pero más allá de que les sirva, es muy lamentable la situación que se está viviendo en Zacatecas. Esto mismo que ocurrió en la campaña en Coahuila, esto mismo ocurrió en la campaña de Aguascalientes el año pasado, y esto mismo ocurrió en la campaña de Durango el año pasado. Es decir, ya es referencia nacional, digamos. Zacatecas ya es un referente nacional de lo que no se debe hacer, y eso más allá de servirle a los partidos de oposición, al gobierno, pues es muy lamentable para los que vivimos aquí. O sea, esto no es deseable. Yo de verdad, yo sí me gustaría que el gobierno le fuera bien, independientemente de quien esté en turno, porque seguro estoy que pudieran dar resultados. Hace unos días me preguntaban, oye, ¿usted qué piensa de los cambios que tiene el gobierno? Y yo decía, bueno, pues es que los cambios no son malos y se dan resultados, pero si van a hacer lo mismo, lo que necesitan es un cambio de actitud, lo que necesitan es un cambio de sentido, de rumbo, que realmente se reflejen resultados para la población. Los cambios de jinete de nada sirve. Aquí lo que realmente sirve es un cambio de fondo, un cambio de actitud y un cambio en la forma de hacer las cosas. Marco Vinicio, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador del Movimiento Ciudadano en Zacatecas, pero más te voy a pedir que nos puedas mantener en comunicación, sobre todo porque estamos pendientes, por ejemplo, del proceso de desafuero del alcalde de Guadalupe, que tú ya mencionabas, involucrado, lo dice la Fiscalía, no lo decimos los medios de comunicación, no lo dices tú, lo dice la Fiscalía del Estado de Zacatecas, involucrado, presuntamente involucrado en un homicidio de un abogado, en un tema delicadísimo, y pues te voy a agradecer que nos mantengas al tanto también de cómo van las cosas en Zacatecas. Claro, yo estoy al pendiente. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y les deseo muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Al contrario, ya te están mandando mensajes desde Zacatecas, quien dice que confían en que Movimiento Ciudadano sea la posibilidad, quienes nos escuchan a través del 770 AM, ya lo están diciendo, que confían que Movimiento Ciudadano haga el cambio y que ojalá y así sea y que no salgan como los demás, que me parece que es algo que escuchan constantemente en Movimiento Ciudadano, ¿no? Que la gente les dice, sí. No vayan a caer en lo que hicieron los otros. Te agradezco mucho. Claro, no, que otra vez gracias a ti, muchas gracias a las audiencias. Hasta luego. Muy buenos días. Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador de Movimiento Ciudadano en el estado de Zacatecas, conversando con nosotros.